7. Estamos dentro del primer capítulo, Romanos capítulo 1, del verso 4 al verso número 7. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo quieren en la pantalla? Amén. Ok. Versículo número 4, Romanos capítulo 1. Estamos listos para dar lectura. Así dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso número 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, aquí hablando el apóstol Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Verso número 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda tarde. Una vez más nos acercamos ante tu palabra, Señor, con humildad, con sinceridad, con ganas, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a obedecer y a poner en práctica cada enseñanza de esta epístola a los Romanos. Ahora, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poder entender todo lo que tenemos para esta tarde. Háblanos, que estamos listos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta tarde quiero, antes de comenzar el estudio, agradecer a Dios porque nos ha dado una bendición, un privilegio de poder seguir estudiando y analizando esta carta a los romanos. Y les puedo en este momento asegurar que tanto ustedes como un servidor seremos bendecidos, ya que tendremos siempre algo nuevo que practicar después de que analizamos cada versículo de esta carta a los romanos. Me da una alegría saber que Dios nos ha dado el privilegio de poder haber recibido las Escrituras y todas las páginas que en ella hay dentro de la palabra de Dios son inspiradas por Dios, útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos. Sin duda alguna, no podemos descartar las bendiciones que encontramos dentro de la palabra del Señor. Y sin duda alguna sé también que después de que usted haya tomado un poco de tiempo en analizar esta carta, ya que hemos entrado al estudio número 4, la cuarta semana que ya hemos estado en este capítulo 1, hemos de llegar al verso 4 al 7, si Dios nos permite y nos terminamos el tiempo. Quisiéramos terminar con el saludo de Pablo hacia los de Roma. Pero quiero traer con ustedes una secuencia de enseñanza, ya que la semana pasada, como muchos se acordarán, yo y ustedes pudimos aprender en los primeros versículos del capítulo 1 de Romanos, del 1 al 3, que el Evangelio, en primer lugar, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos. Eso lo encuentra en Romanos capítulo 1, versículo número 1, el cual ya hemos dado y hemos analizado este versículo. También hemos hablado que el hombre y la mujer están perdidos en las tinieblas del pecado y que solo por medio de la reconciliación con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo y su gracia, todos podemos ser perdonados
Y eso también lo hemos visto declarando en Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11, el cual quiero retomar estos versículos. Dice en Romanos 5, versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios. Y antes de comenzar aquí esta enseñanza, la Escritura dice: porque si siendo enemigos. Hay que analizar bien cuáles son este tipo de personas que están en enemistad con Dios sin que se den cuenta. Son aquellas personas que han rechazado hasta este momento la gracia redentora de Cristo Jesús. Aquellos que hasta este momento no han aceptado una salvación que es otorgada desde la cruz del Calvario, al mismo tiempo que Cristo cumplió su promesa de morir y resucitar de entre los muertos. La resurrección de Jesús es lo que nos da autoridad a cada uno de nosotros para ser reconciliados con Dios mediante su muerte. Eso dice en el verso 10, donde dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo número 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como ven, la palabra del Señor, versículo tras versículo, aún frase por frase, nos enseña siempre algo importante para aprender. La humildad no se basa exactamente en el que digo quién soy. La humildad se basa que aceptamos las enseñanzas de la palabra de Dios para nuestro bienestar y nuestra obediencia. Más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 20, estos versículos confirmarán la enseñanza que traigo para ustedes esta tarde. Dice en Romanos 5, verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es simplemente la introducción de este estudio en esta tarde, solo para dejarles en claro a ustedes de que todo el Evangelio, las buenas noticias, el método de salvación, el medio de tener seguridad en nuestra vida y la vida eterna, solo está basado en Jesucristo, quien murió y resucitó. Y porque Él resucitó y vive, todos y cada uno de nosotros viviremos porque confiamos en Él. Eso es simplemente la introducción de nuestro estudio en esta tarde. Ahora, debemos saber que esa gracia en la cual hemos leído en el verso 20 y 21 es la que nos justifica y nos califica para tener una libre relación y comunión con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, amigos, visitantes, si tú no tienes una comunión con Dios, si tu relación con Dios está inestable, está lejana, está a la distancia, no esperes nada bueno en tu vida, en tu matrimonio, en la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Porque fuera de Dios no se espera nada bueno. ¿Entendemos eso? Entendemos eso. Eso nos da a nosotros la confianza de decir que en la epístola de los romanos, en la carta esta a los romanos, aprenderemos que la naturaleza de Adán, la naturaleza adámica, es decir, del primer padre que pisó la tierra o que estuvo en la tierra, trajo el pecado, pero es transformada simplemente por la fe que depositemos en Cristo Jesús, y que ahora es posible para todos y cada uno de nosotros, para el mundo entero,
vivir una vida nueva a través del poder del Evangelio que el apóstol Pablo declara en el versículo 1 y del Espíritu Santo que opera en nosotros e intercede por nosotros. Eso quiere decir que desde el momento en que hemos decidido depositar nuestra confianza en Dios, yo tengo que ser claro, estamos diciendo nuestra confianza, nuestra fe en Dios, no es mis pensamientos, no son mis creencias, no es lo que yo pienso acerca de algo, eso no está de sobra, mediante la gracia de Jesús, todos tienen acceso al Padre. Todos y cada uno de nosotros, ahora Él intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren ustedes, eso significa que ustedes y yo ya no estamos solos. Que hay alguien que se encarga para mantenernos firmes y de pie. Pero si nosotros decidimos que el Espíritu Santo no trabaje en nuestra vida, la vida que estaremos viviendo, la estaremos viviendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Ahora, les motivo a que siempre cada uno de nuestros labios sean llenos de alabanza por el amor, por la misericordia y su gracia, simplemente porque Él descendió a este mundo, bajó a nuestro planeta llamado Tierra, para poder así elevarnos tan alto y hacernos llamados hijos de Dios. Hoy en día está el pensamiento humano que dice que todos somos hijos de Dios, pero la verdad no está así. La verdad es que solamente los que han creído en Jesús, los que han depositado su fe, los que han sido perdonados sus pecados, los que se han arrepentido y su nombre está en el libro de la vida, solamente ellos son llamados a ser hijos de Dios. Y para los que hacen sus notas, eso está en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay dos familias en el mundo entero: la familia de Dios y la familia del diablo. ¿En qué familia está usted? Si ha depositado la fe en Jesús, por seguridad puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Pero de no ser así, entonces te invito a reflexionar, a que entiendas que solamente una relación personal con Dios, que solamente una comunión íntima con Dios puede restaurar tus pensamientos, puede limpiarte tus pecados, puede olvidarte de tus fallas, y tú, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, todo lo que emprendas será para beneficiar tu vida. Porque cuando está Cristo hay bendición. Ahora, empecemos entonces el estudio en esta tarde con el verso número 4, donde dice así. Romanos capítulo 1, verso 4 dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Noten ustedes, aquí no fue una simple alabanza que le dio a Jesús el apóstol Pablo aquí en el verso 4. Él fue contundente cuando dijo que fue, hablando de Jesús, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, con su fuerza, con su amor, con su soberanía. Hijo de Dios con poder.
Hermanos, amigos, gloria a Dios que tenemos un Dios de poder y milagros. Y ahora honramos su nombre. Por eso, realmente en las páginas del Antiguo Testamento nos hablan cuando Dios quería resaltar su gran poder, se mostraba de muchas maneras increíbles. ¿Se acuerdan ustedes el cruce del Mar Rojo? Cuando el pueblo de Israel, agobiado, perseguido por los egipcios, los atraparon a la orilla del mar, ya no hallaban salida. Y ¿saben qué? Cuando tú no tienes salida, siempre aparece el Señor y siempre te dará una salida. ¿Qué hizo para el pueblo de Israel? Abrió los mares, conformando como una pared del lado izquierdo, del lado derecho, para que sus hijos, el pueblo de Israel, pasara con libertad. Eso quiere decir que los poderes de Dios, los milagros de Dios, siempre se hacían presentes. Y eso no ha cambiado nada en los días de ahora, porque cuando Dios quiere mostrar su poder, ahora nos habla a través de su Hijo. En el Antiguo Testamento fue declarado 1,000 veces que Dios hacía milagros, prodigios, solo por su gran poder. Y si no me creen, vamos a las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 26, versículo número 8. Deuteronomio 26, 8 dice así: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. En Éxodo capítulo, esto es para confirmar lo que estamos enseñando. En Éxodo capítulo 32, versículo 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Con gran poder y con mano fuerte. El Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan del gran poder de Dios sobre la humanidad y sobre todo lo que existe. Cuando hablamos de Dios, hay que limpiar nuestras conciencias. Cuando hablemos de Dios, hay que limpiar nuestros labios. Cuando hablemos de Dios, hay que limpiar nuestro corazón, porque estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, el Soberano, majestuoso, en poder, en señales, en milagros y prodigios. Dios no cambia y jamás cambiará. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, si eso no nos llena de motivación para poder seguir amando, buscando, alabando y adorando a Dios, entonces ustedes y yo estaríamos muertos espiritualmente. Pero gloria a Dios, que Dios nos da la esperanza de saber que hoy en día, cuando Dios quiere resaltar su gran poder, Él nos llama nuestra atención hacia Jesús, el Hijo de Dios, el Evangelio de poder. En Efesios capítulo 1, versículo 19, dice así la Escritura: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo número 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y hay un versículo más allí en Filipenses capítulo 3, versículo número 10. Dice la Escritura: a fin de conocerle y el poder. Noten una vez más en el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también confirma que en el Dios que hemos depositado nuestra confianza no es un Diosito como muchos dicen: ay, si Diosito me ayuda. No, así no es. El Dios que hemos creado es un Diosote de poder. Entendemos la diferencia. Eso es lo que nos hace sentirnos seguros.
verso número 20, versículo número el que estamos viendo, que es versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando Dios quiere que veamos su amor, Él nos señala la cruz. Amén. Cuando Dios quiere mostrar su amor, nos señala la cruz. Hay un versículo muy conocido, pero muy poco aplicado, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo quiero aquí detenerme un poco en esta frase que dice: porque de tal, solamente esta palabra, tal manera, hace la diferencia. El amor de Dios hacia nosotros fue algo increíble, inexplicable, indescriptible, y ahora ustedes y yo tenemos la oportunidad de venir a Jesús, pedir perdón por nuestros pecados y ser salvos porque lo necesitamos. Tenemos esa seguridad. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es una condición, no tienes opción, es una condición. Para entrar al Padre hay que creer en Jesús, y creer en Jesús, vuelvo a recalcar como lo he dicho antes, creer en Jesús no es solamente creer que existe un Dios, porque también los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesús es depositarnos completos en Dios, depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad de que ahora ustedes y yo no estamos solos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y la Escritura termina confirmando con un fuerte amén. Mateo 28:20. Como ven, tenemos mucha seguridad de que cuando Cristo quiere, o Dios mismo quiere mostrar su amor, nos señala la cruz y lo que Él hizo en la cruz. Hay otro pasaje en Romanos capítulo 5, versículo número 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin importar lo que somos, quiénes somos, por dónde andamos, qué hacemos, Dios murió para salvarnos. Así que todos tenemos acceso para llegar a Dios, Padre. ¿O no es así? A través de Jesús, poner nuestra confianza y creer en Jesús es la mayor seguridad de que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa es la seguridad que tenemos y debemos tener. Cuando Dios quiere que veamos su poder, Él nos señala entonces también la tumba vacía. ¿Por qué? Porque el versículo 4 en Romanos 1 dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y aquí noten la última frase: por la resurrección de entre los muertos. Cuando Dios quiere que veamos su poder, nos señala que Cristo se levantó de la sepultura. Nos señala de que Cristo vive hoy y reina y vivirá para siempre. Amén. Cristo no tiene principio, no tiene final, Él está fuera del tiempo. Él no es como nosotros. Dios es eterno. El versículo 4 termina diciendo: según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando piensas en la obra de Cristo, deberíamos pensar principalmente, sin olvidar esto, en dos cosas. Primero, su crucifixión. Segundo, su resurrección. Porque es una gran verdad que Cristo vino a la tierra. También es una gran verdad que fue crucificado. También es una gran verdad que fue sepultado. Pero también es una gran verdad que se levantó de entre los muertos.
Es el único que se ha levantado de la sepultura para vencer a sus tres más grandes enemigos: el infierno, el pecado y la muerte. ¿Qué seguridad nos deja estos versículos? No, ¿qué seguridad nos dejan estos versículos? Cuando pensamos entonces en la obra de Cristo, hay que pensar en estas dos cosas: su crucifixión y su resurrección. Pastor, ¿cómo puede decir tal cosa? Es que no lo dice el pastor, lo dicen las Escrituras. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La culpa, los culpables de la muerte de Cristo, somos nosotros, los pecadores, los transgresores. Dice: y resucitado para nuestra justificación. Más adelante en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Y se me ha pasado el tiempo, hermano, casi llegamos ya al final del estudio, pero si ustedes me permiten un poquito más, quiero compartir algo más, ¿me parece? Seguimos. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo número 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está comprobado estas dos cosas, esto que declara las Escrituras de que Cristo no solamente murió, sino que se levantó de la sepultura. Eso con toda autoridad y poder, con toda soberanía y majestad de lo que a Él le pertenece, el reino y la victoria. Ese mismo Señor es el que nos ha perdonado nuestros pecados. Y ahora somos salvos. Dice en la primera carta de Tesalonicenses, dice capítulo 4, versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! ¡Qué victoria por la resurrección de Jesús! Es una gran victoria. Eso hemos culminado el versículo número 4. ¿Me permiten entrar al versículo 5 o paramos y regresamos la próxima semana? Bueno, no importa, voy a dar el versículo 5, ¿sí? Ok, dice el versículo 5 así: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Acordémonos que esta es una carta del apóstol Pablo hacia los romanos, a los que estaban en Roma. Y dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y rápidamente quiero terminar este versículo, y no porque quiera bajarme rápido, simplemente porque tengo ansias de compartir con ustedes la enseñanza que hay en este versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia? Dice el verso 5: y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿A quiénes debe ser predicado el evangelio según el versículo 5? ¿A quiénes? La respuesta de Pablo es: a todas las naciones. ¿Sabe cuál es la misión de usted y mía al servicio de Dios? Es predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque el mundo entero necesita salvación. Y si nosotros hemos sido salvos, entonces debemos compartir el evangelio. Porque el apóstol Pablo dijo: y ay de mí si no comparto el evangelio. Wow, hermano, tenemos un gran reto, ¿no lo creen ustedes? En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. O sea, nadie se escapa. Todos deben de saber que Jesús es el Señor.
En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una vez más, mandato. No es opción, ustedes y yo, es una orden de parte de Dios, nos dice el Señor así. Por tanto, entiendan, obedezcan, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en el verso número 5 encontramos el término gracia. El término gracia. Una vez más, Romanos 1:5 dice: ¿y por quién recibimos qué? La gracia. Y gracia aquí se refiere a un favor inmerecido de parte de Dios y a la bondad gratuita del mismo Dios. El apóstol Pablo aquí se da cuenta de cuán indigno era y que él no merecía ser un apóstol. Por eso él dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es algo que ellos no merecían. No eran dignos de ser llamados por Dios. Pero solamente la gracia de Jesús hace la diferencia. Hermanos, amigos, visitantes, les digo eso. Nosotros no merecíamos perdón, mas sin embargo Dios nos perdonó. Eso es gracia, un regalo, un don inmerecido que viene de parte de Dios. Vamos a los testimonios de Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 15, 9 y 10, ya casi termino, ¿ok? 1 Corintios 15, 9 y 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo entonces en el versículo 5 dice: por su gracia ahora hemos sido llamados y yo soy apóstol, no por lo que él haya hecho para merecer un ministerio especial de parte de Dios. Entendemos ahora el versículo número 5. Dice la primera carta de Corintios capítulo 15 versículo número 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre, ¿no? Eso es humildad. Reconocer que nosotros no somos nada, ni ustedes ni yo, pero para Dios somos valiosos. Esa es la gran diferencia. Para la obediencia a la fe, el evangelio debe ser obedecido. ¿Y cómo debe ser obedecido? Es por fe. Es por fe que una persona debe obedecer el evangelio, solamente por la fe. Y termino con los últimos versículos. En Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo también en el libro de Efesios, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Como notan, cada versículo donde el apóstol Pablo menciona se hace indigno de merecer tal llamado. Mas sin embargo, Dios nos busca y nos llama a cada uno de nosotros porque Él nos ama. ¿Entendemos eso? Miren lo que dice en Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, hablando sobre la vida del carcelero. En este pasaje dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de esta pregunta, el apóstol Pablo le responde así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perdón, el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que entonces, qué debemos hacer? Noten en el versículo 31, es un mandamiento. Todos tenemos que obedecer por fe. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tal vez muchos nos han dicho que creamos en Jesús, pero la decisión siempre será de ustedes.
Dios no puede forzar a nadie. Nuestro Señor, nuestro Dios es un caballero. Respeta sus promesas y te ha dado la libertad, el libre albedrío para que escojas, porque Dios quiere ser amado, buscado, adorado de corazón. Pensemos en esto, obedezcamos al Señor mediante su palabra. Hemos terminado el versículo 5. He intentado llegar hasta el verso 7, pero no me ha permitido. Pero seguiremos la próxima semana. ¿Qué les parece? Así es que les invito a regresar la próxima semana y seguiremos con nuestro estudio en esta linda carta que es la carta a los romanos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Bendito Dios, gracias te damos.